El jardín y la caída, el pecado original. El jardín del principio. En el corazón del mundo recién creado, más allá de montañas sin nombre y ríos que aún no habían sido cartografiados por el alma humana, se hallaba el Edén. No era un simple jardín, era un santuario viviente, una manifestación tangible del deseo divino, una sinfonía vegetal donde cada hoja era una nota, cada flor un suspiro sagrado. Allí, en medio de esta catedral natural, caminaban dos figuras que no conocían el peso del tiempo ni la sombra de la culpa. Sus nombres eran Adán y Eva. Él, esculpido del barro con dedos eternos, llevaba en sus ojos el reflejo de las estrellas que aún cantaban su nacimiento. Ella, modelada del costado del hombre, no como apéndice, sino como complemento perfecto, reflejaba la armonía del universo. Dios los colocó allí no como prisioneros, sino como guardianes. Eran los primeros sacerdotes de un templo sin paredes. Se les concedió dominio, sí, pero también comunión. El Creador caminaba entre ellos. Su voz era brisa al atardecer. Su presencia, rocío sobre los hombros. Les dio todo, excepto una cosa. De todos los árboles del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. No era un castigo, era una advertencia. Era una línea entre la libertad y la arrogancia. Era una elección que aún no sabían que algún día tomarían. El susurro entre las hojas. La serpiente no apareció con violencia. No tronó el cielo, no tembló la tierra. No llegó como enemigo, sino como consejera disfrazada. Su voz no era rasposa ni demoníaca. Era suave, seductora, como el viento que acaricia antes de una tormenta. Sus ojos no brillaban de malicia, sino de un conocimiento prohibido que ardía en su interior. ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Eva, inocente pero no ingenua, respondió con certeza. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, con su lengua de plata, pronunció la mentira más peligrosa de la historia. No moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese momento, ese susurro, fue el inicio de la caída. No por la fruta, sino por la duda. No por el acto, sino por el deseo de ser como Dios. El fruto y la fractura. Eva miró el árbol. Era hermoso. Sus frutos resplandecían con un brillo que parecía contener secretos. Su aroma era como miel y fuego. Y en su corazón nació un deseo que no había sentido antes: saber más, ser más, tener control. Tomó el fruto, lo sostuvo, lo llevó a sus labios y comió. El mundo no se detuvo. No cayeron rayos del cielo, pero algo, en lo profundo del alma del mundo, se quebró. Adán, al ver a Eva con el fruto en las manos, no huyó, no interpeló al cielo, simplemente aceptó y comió también. Entonces se abrieron sus ojos, y lo primero que vieron fue su desnudez, no física, sino existencial. Ya no eran luz, ya no eran inocencia, eran carne expuesta, alma partida. Y corrieron a cubrirse, no por pudor, sino por miedo. El primer miedo de la humanidad. La voz que juzga. Dios, que siempre caminaba entre ellos, se presentó como cada día. Pero ahora, ellos se escondieron. ¿Dónde estás?, preguntó la voz que todo lo ve. Y Adán, temblando, respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces comenzó el juicio. No con gritos, no con rayos, sino con preguntas. Con una oportunidad de confesar, de redimirse. Pero Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y la verdad fue envuelta en excusas. El Edén ya no podía sostenerlos. No porque Dios los odiara, sino porque el pecado había infectado su esencia.
La expulsión y la promesa. Con lágrimas que no se registran en los textos sagrados, Dios los vistió. Les dio túnicas de piel, no como castigo, sino como acto de amor. Los protegió de su propia fragilidad. Y los expulsó. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y al suelo, maldita será la tierra por tu causa. Pero antes de cerrar las puertas del paraíso, Dios dio una promesa. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Una promesa de redención. Una profecía de esperanza. Una semilla plantada en la oscuridad. La humanidad nace afuera. Adán y Eva salieron del Edén. No como desterrados, sino como los primeros peregrinos. Con el corazón roto, sí, pero con la promesa brillando aún en sus venas. Y desde entonces, cada lágrima, cada lucha, cada generación, lleva consigo el eco de ese primer jardín, el susurro de la serpiente y la esperanza de volver a caminar con Dios. Porque la historia no terminó con la caída. Apenas comenzaba. Gracias por recorrer este sendero con nosotros. Si esta palabra tocó tu espíritu, ayúdanos a compartir la luz. Deja tu me gusta, comparte el mensaje y suscríbete para seguir descubriendo el misterio de la fe.